Bueno, vamos a retomar ahora un segundo profeta, que es el profeta Isaías, un libro, un profeta muy importante para entender lo que sucedía en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y bueno, le agradezco igual de manera muy especial al pastor Daniel Miller que nos haya aceptado compartir la clase. Así es que bueno, pastor Dani, el tiempo es suyo. Bueno, hola a todos, que el Señor les bendiga. La verdad que bueno, es un gran desafío y espero que podamos tener un tiempo de bendición con repasar o con ver un poquito el profeta Isaías. ¿Se puede compartir la pantalla? Sí, amigo, estás habilitado. Bueno. Ahí la pueden ver. Sí, amigo. Sí, lo vemos bien. Sí, bueno. Bueno, vamos a tratar de entender o de conocer un poquito al profeta Isaías. Esta información que por ahí les voy a compartir y todo esto para que podamos conocerlo. Bueno, quiero decirles que está muy comprimida, ¿no? Por el poco tiempo por ahí que tenemos. Si tendríamos que conocer de profundidad al profeta, creo que necesitaríamos un tiempo muy amplio porque hay cosas muy hermosas, muy interesantes. Pero antes de dar comienzo por ahí, quisiera decirles que, bueno, que para entender mejor al libro de Isaías se requiere cierto conocimiento del libro de Deuteronomio, ya que la mala calificación que Dios le da, ¿no?, a los líderes de Israel y de Judá se debe entender a la luz del pacto expresado, ¿sí?, en la ley de Moisés a través de Moisés. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y bueno, Isaías por ahí se fija mucho o se basa mucho en eso, ¿sí? Y antes de comenzar también quisiera decirles que, bueno, hay algunos términos que vamos a usar o que están escritos que son un poco académicos y deberíamos, bueno, entenderles por el avance ya que tenemos de estar un tiempo ya dentro del seminario. Y por ejemplo, cuando vemos la palabra, bueno, oráculo, tenemos que recordar que es la respuesta de Dios o que representa a Dios. Cuando vemos la palabra escatología, está hablando de cosas finales o del fin de los tiempos. Cuando leemos tal vez la palabra destierro, ¿sí?, estamos hablando de exilio o la deportación del pueblo de Israel de su ciudad Jerusalén. Vamos a dar comienzo primero con la vida íntima de Isaías, ¿sí? Y son pocos datos lo que por ahí tenemos de Isaías sobre su vida íntima. Debió nacer aproximadamente entre los años 770 y 760 antes de Cristo en Jerusalén durante el reinado de Usías. Su padre se llamaba Amós, pero no el profeta Amós de Tecoa, ¿no? Y bueno, muy joven recibe la vocación profética en el año de la muerte de Usías, en el año 740, 739 aproximadamente, donde Isaías entonces contaría con aproximadamente unos 20 años de edad cuando comienza su labor profética. Poco después de la vocación, recién contrae matrimonio. Quiere decir que cuando Isaías recibe, ¿no?, o comienza su labor profética, era soltero, ¿sí? Y después de eso, bueno, contrae matrimonio
Desconocemos el nombre de la mujer de Isaías, pero hay un texto en Isaías, me olvidé de ponerle ahí, donde en un momento le llaman la profetisa, ¿sí? Muchos aluden esto a que, bueno, a que posiblemente pudiera haber sido una profetisa como Isaías, y otros dicen que también probablemente se nombre así porque era esposa de un profeta. Y bueno, de ese matrimonio nacen por lo menos 2 hijos. Y vamos a dividir, sería la actividad profética de Isaías en 4 periodos, conforme líneas generales, con los reinados que vivió o estuvo activo el profeta Isaías. El primero es el reinado de Jotán, que se produce del año 740 y 734. Sí, es una época de bastante prosperidad económica y dependencia política. Parece que todo está muy bien, todo va marchando muy bien, pero Isaías detecta, ¿no? Una situación muy distinta, la cual le preocupa mucho, y la situación sería mucho la situación social y religiosa, ¿sí? Ve en numerosas injusticias, atropellos injustos sería de los jueces, la corrupción de las autoridades, la opresión de los gobernantes, ¿sí? Donde todo eso ellos quieren como enmascararlo con una falsa piedad y abundantes prácticas religiosas. Entonces Isaías en ese momento reacciona de forma muy enérgica y dice: Jerusalén ha dejado de ser, ¿no?, la esposa fiel, ¿sí? Y se convierte, dicen algunos textos, en una ramera. Se convierte en la viña cuidada por Dios, que solo produce frutos amargos. En ese tiempo, sería el bienestar, la confianza, estuvieron amenazados en los últimos años ya del rey Jotán, y Isaías desarrolla ampliamente el tema del castigo por la conducta que, bueno, tenía el pueblo en esa época que gobernaba Jotán. La segunda parte que se da es el reinado de Acaz, aproximadamente del año 734 al año 727, donde en ese reinado de Acaz, Damasco y Samaria se levantan en contra de Jerusalén, ¿no?, en guerra, y el corazón de Acaz y de todo el pueblo se agita y empieza a tener miedo. Entonces, lo que hace Isaías se opone a ese temor de Acaz, no, porque Acaz lo que quería era pedir ayuda y, bueno, poco confiar en el Señor, en que el Señor le iba a dar la salida de la situación que ellos vivían. Y lo que hace Isaías, exige, ¿no?, y le dice: no temas, no te acobardes. Para Isaías, la alternativa no radica en el creer, ¿no?, y pedir auxilio o pedir a otros que le ayuden, sino que radica en creer y, bueno, tener temor y esperar en el Señor, para que el Señor pueda darle la victoria. Dios, que se ha comprometido con su pueblo, ¿no?, le da en ese momento la victoria al rey. Y, bueno, al ver la falta de fe del pueblo, una vez más, Isaías también anuncia el castigo. La tercera parte que le tocó al profeta Isaías es en el reinado de Ezequías, en su minoría de edad, ¿sí? Cuando ya muere Acaz, queda como rey Ezequías, y eso se da del año 727 al año 715 aproximadamente.
¿sí? Donde muere el rey Acaz y bueno, le sucede en el trono el rey Ezequías con tan solo 5 años de edad. En ese tiempo no asume el trono Ezequías, sino que se encarga del gobierno, un gobernador cuyo nombre se desconoce. Y bueno, durante estos años, Judá se mantuvo al margen de las alianzas y de todas las rebeliones, ¿sí? Y solo podemos ver 2 oráculos de Isaías en ese tiempo del reinado de Ezequías en su minoría de edad. Y el primer oráculo es contra Filistea, que invita a Judá a la rebelión, ¿sí? Y el segundo oráculo es que se refiere a la rebelión de Samaria en el año 724. Después tenemos la cuarta parte que le toca al profeta Isaías, que es el reinado de Ezequías ya en su mayoría de edad, a partir del año 714 al año 698. En el año 714 sube el rey Ezequías al trono, ¿sí? Con aproximadamente 18, 19 años de edad. Y bueno, cuando sube al trono tiene muchos deseos, ¿no? De reformar religiosamente, tiene deseos de una independencia política y bueno, se muestra propenso a mezclarse en algunas revueltas con los que por ahí le estaban opacando a ellos. En ese tiempo, Isaías condena la actitud y predice la pérdida de los tesoros, cosa que ocurre 12 años más tarde. Y en el año 713, una pequeña ciudad llamada Asdod somete a Israel, ¿sí? Y el sometimiento se da por no tener en cuenta la voluntad de Dios, sino que siempre estaban dependiendo de pedir ayuda, de tener guerra, de forzar, ¿no? Situaciones, de confiar más en el hombre que en Dios. Y el rey Ezequías siempre busca, bueno, aliarse con Egipto, lo cual, según los comentaristas, lleva a que el profeta Isaías se convierta, y ahí le puse, según lo que decía, ¿no? En un pájaro malagüero, ¿sí? Sigue anunciando el castigo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el libro de Isaías, ¿sí? Isaías es el quinto libro de la Tanaj judía y el primero de los profetas mayores de la Biblia cristiana, y bueno, tiene 66 capítulos. De los libros del Antiguo Testamento, Isaías es el más citado en el Nuevo Testamento y hay 21 referencias directas, ¿no? Citando al libro de Isaías. Muchas de ellas por Jesús y bueno, encontramos ahí en varios lugares mencionado el libro de Isaías. En la actualidad hay un amplio acuerdo en señalar que el libro de Isaías fue escrito por autores diferentes que vivieron en diferentes épocas, ¿sí? Hasta ahora sería la mejor explicación, es la que propone la existencia de 3 profetas escritores del libro de Isaías. El primer Isaías, que vivió en plena monarquía de Israel. El segundo Isaías, que vivió en los últimos años del destierro de Babilonia. Y el tercer Isaías, que vivió en Jerusalén después, sería del regreso del destierro en Babilonia. El primer Isaías, vamos a ver un poquito. El primer Isaías es el Isaías que, bueno, le hablaba yo al comienzo, dando algunas indicaciones de su llamado, cuando fue llamado, cuando comenzó su vocación profética. Ese es el primer Isaías, ¿sí?
También se le conoce como el proto-Isaías, que nació entre los años 770 y 760, como dijimos hoy. Y él es el responsable de la escritura del libro de Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39. Sus oráculos de condena exponen la falsa expectativa, sería de los gobernantes de Israel, que ponen su fe en las alianzas con los reyes de la región y no en el Señor. Isaías también influye de manera decisiva su misión profética, con algunas interrupciones a lo largo de 40 años más o menos, ¿sí? Y ahí vemos que en el capítulo, o sea, del capítulo 1 al 12, nos habla los oráculos sobre Israel y Judá, época de la juventud del profeta. En el capítulo del 13 al capítulo 24, oráculos contra las naciones extranjeras, ya en su edad madura, ya estaba siendo mayor. Y el capítulo 25 al capítulo 27 está la gran escatología, que se añade en fechas sería posteriores. Después tenemos el capítulo 28 al 33, un oráculo más contra Judá, el fruto de su ministerio tardío, ya estaba avanzado, ¿no?, en su edad. El capítulo 34 al 35, tenemos pequeñas escatologías de Isaías, de adicción posterior, y terminamos con el capítulo 36 al 39, donde tenemos el apéndice histórico y eventos, bueno, de la vida de Isaías. Eso estamos hablando del primer Isaías, ¿sí? Su mensaje gira en torno de 3 temas fundamentales. Sería su propia vocación, su misión profética, lo ha puesto ante la realidad de la grandeza de Dios, pero también de la miseria humana. Recuerden que él vivía en un tiempo donde había mucha injusticia en el pueblo. Entonces, por ahí veía la miseria del corazón humano, donde, bueno, los gobernadores, los jueces, oprimían a los más pobres, sería, ¿no? Los mantenían bajo opresión. Y también, bueno, la injusticia social, que es justamente lo que decía un poquito, se hace presente en los más pobres y débiles. Y bueno, entonces él denuncia la injusticia y la opresión de los poderosos. Y el tercer mensaje es la política internacional. La situación que vive Israel lo obligan a ser realista y a tomar buena posición en favor de la sobrevivencia del pueblo. Y ahí entraríamos ya a partir del capítulo 39 en adelante con el segundo Isaías, que también se le conoce como Deutero Isaías. ¿Sí? La acción se traslada de Jerusalén a Babilonia ya en el tiempo del destierro serio, ¿no? Y es el responsable de la escritura de los capítulos del 40 al 54, ¿sí? Ahora este nuevo profeta es un hombre culto, religioso, anima y acompaña a los judíos que viven en el exilio ya. Y bueno, la situación en el Medio Oriente está a punto de cambiar cuando el segundo Isaías comienza su misión profética. Ciro derrota al ejército babilónico y deja libre a los esclavizados por los reyes de Babilonia, así que los judíos pueden regresar ya a su tierra. Y bueno, este
este segundo Isaías se encuentra justamente en ese tiempo, ¿no? Y los estudiosos ubican al segundo Isaías como un gran teólogo y extraordinario poeta. Y bueno, la obra del segundo Isaías se divide de la siguiente forma. El capítulo 40 al 48, que se habla de la liberación de Babilonia y del regreso a Israel del pueblo que estaba cautivo. Y bueno, del capítulo 49 al 55 trata de la restauración de Jerusalén y la misión de los siervos del Señor. El mensaje gira en torno a la palabra de Dios, que es el personaje central, y tiene un doble sentido, ¿no? Que sería la palabra liberadora. El Señor rescata a su pueblo de Babilonia y lo lleva de regreso, y la palabra consoladora, ¿sí? Donde los desterrados regresan de nuevo a la nueva Jerusalén, sería, ¿no? De donde fueron tomados, que es la casa de la justicia y de la fraternidad. La palabra ofrece también esperanza a todo el pueblo, porque el Señor se compromete a hacerlo partícipe de su salvación. Ahí vemos que bueno, la mano del Señor, los ojos del Señor siempre estuvieron abiertos sobre su pueblo, ¿sí? Y después tenemos el tercer Isaías, que bueno, también se le conoce como Trito Isaías, y su ministerio profético se da cuando los primeros repatriados de Babilonia vuelven nuevamente a Jerusalén. Y es el responsable de la escritura del libro de los capítulos 56 al capítulo 66. Y los primeros repatriados, cuando vuelven, ¿no? En ese tiempo donde está ese tercer Isaías, encuentran una Palestina en ruinas, y bueno, el desánimo se extiende, y los trabajos de reconstrucción avanzan con mucha lentitud, sería, ¿no? Y frente a esta realidad, la comunidad se divide. Había un problema, que de un lado estaban los judíos que regresaban del exilio, ¿sí? Del otro lado, los que habían permanecido en su tierra, que no fueron llevados al exilio. Y bueno, también había otro punto donde estaban los extranjeros que bueno, en el tiempo del exilio pasaban por ahí, veían lugares desocupados y empezaban a ocupar, ¿no? Y existe una semejanza con el segundo Isaías, pero tiene una personalidad muy propia, este tercer Isaías. Y bueno, la obra de este tercer Isaías se divide en 4 partes. Uno sería del capítulo 56 al 59, que son llamados oráculos de denuncia y temas culturales. La segunda sería de los capítulos 60 al 62, la Nueva Jerusalén y su restauración. La tercera se da en el capítulo 63 al 64, que es el juicio de las naciones y meditación histórica. Y la cuarta se da en el capítulo 65 al 66, que es la escatología, sería la restauración, la nueva creación y reunión de todos los pueblos nuevamente. El mensaje se estructura en torno a la palabra orientadora que debe pronunciar el profeta ante 4 tipos de problemas, ¿sí? La decepción y el desánimo, la idolatría y la división de la comunidad, y la aceptación de los extranjeros. Recuerden que cuando el pueblo comienza, ¿no?, a regresar, se encuentra con Jerusalén destruida, con
con personas diferentes viviendo en su tierra, y ellos traen ya también una cultura un poco diferente por haber estado en Babilonia tantos años. Y bueno, los que se quedaron como que se oponen a que ellos vuelvan a tomar y no se quieren mezclar. Y bueno, ahí está, tampoco quieren aceptar a los otros extranjeros que estaban viviendo ahí. Entonces, se da el tiempo profético de este tercer Isaías en ese contexto, ¿no? Y bueno, y ahí terminamos con la muerte de Isaías, que fue martirizado por orden del rey Manasés, quien consideró que lo había ofendido, y se presume que su cuerpo fue cortado en dos y puesto dentro de un tronco de un árbol hueco. Así que más o menos esta sería la historia, o un poquito lo que podemos entender o ver sobre Isaías. Así que bueno, quisiera agradecerle mucho, y bueno, espero que todo lo que tengan que preguntarle se lo pregunten al profesor. Así que bueno, eh, estoy bueno dispuesto a ver si hay alguna pregunta o alguna duda. Estamos para responder dentro de los términos que por ahí pudiera responder. Gracias. Bueno, gracias, querido pastor. Gracias. Es cierto lo que planteaste en un principio. Es un libro muy amplio, ¿no? Es un libro que tiene evidentemente mucha información, toda vez que el profeta Isaías tiene el desarrollo de su vocación profética en referencia a 4 reyes. Y bueno, eso lo hace mucho más extenso. Y sobre todo los 3 grandes bloques de oráculos que aparecen en este libro. Así es que bueno, por ese lado, yo te agradezco un montón la síntesis que has hecho. Gracias, te felicito por tu trabajo, amigo mío. Dios siga bendiciéndote. Y bueno, vamos a abrir el espacio, Gracias. hermanos. ¿Quedó claro alguna pregunta? Es muy importante. En medio de toda la información que podemos haber obtenido de este profeta, necesitaría saber si al menos quedó claro quién era el profeta y cuál era su mensaje. ¿Alguna pregunta que tuviesen? Gracias, hermanos, gracias. Yo creo que No, lo que entonces, quería decir, lo que pasa que uno trata, ¿no?, de poder explicar, y bueno, vi que también Bere estaba un poquito en esa complicación, ¿no? Porque es tanta la información que tendríamos que tomar cada partecita como para explicar y ampliar para que podamos conocerlo realmente, y esto nos llevaría muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, fue un poquito para que podamos conocerlo ahí un poquito a Isaías. sí, amigos, sí, realmente por el tiempo que tenemos de la materia es muy difícil profundizar. Es más, deberíamos tener un curso completo de Isaías, casi una materia de Isaías para Sí. poder entenderlo a profundidad, pero la idea es que al menos tengamos un paneo general, ¿no? Que sepamos más o menos las ideas generales que se plantean en estos libros proféticos. Sucederá lo mismo con Ezequiel. Tal vez al que le toca Abdías no sufrirá tanto porque es muy chiquitito, media carilla. Pero como decía un autor, a veces lo menos implica mayor complicación. Pero es así. Bueno, ¿alguien, hermanos, hermanas? ¿Quedó claro? ¿Qué les llama de Isaías? ¿Qué les produce Isaías? Bueno, yo entendí que, me parece, si no entendí mal, fueron, o sea, su actividad profética se centró en tres periodos, ¿no? 3 partes de la historia. No sé si fue algo así más o menos. En 4. 4, bueno, ahí está, yo me perdí uno. Eh,
Y bueno, lo que sí decía el pastor Dani, que es tanta la información que cuesta resumirlo en tan poco tiempo, y más me parece el poder ir tomando algunas cosas que por ahí son lindas y llevarlos a la aplicación práctica ahora en día, ¿no? Porque habría tanto de Isaías para leer también y reflexionar un poco en cuanto a lo que ahora en día nos concierne, ¿no? Más allá de más allá de verlo como un hecho histórico o como información solamente para conocimiento académico, es ir tomando algunas de las experiencias de Isaías, que es así es re amplio, como para poder, no sé, reflexionar un poco más en el mensaje de Isaías. Para mí eso. Bueno, igual hay que leerlo bastante porque es tanta la información que cuando uno llega al último capítulo ya se olvidó qué decía el primero. Sí. Son 66 capítulos. Gracias, Bere. No. Pero en general para mí quedó claro, solo es ahora como que captar toda esa información. Ahora es importante por eso leer el libro de los Reyes, porque entonces ahí vamos, cuando ustedes lean los nombrecitos estos que suenan medios complicadotes, pero qué sé yo, así les pusieron sus papás, pero cuando escuchen de Yotán, de Acaz y de Ezequías, sabrán que lo que sucedió en esos reinos, el profeta Isaías estaba ministrando, estaba desarrollando su labor profética. Entonces ahí les va a hacer mucho mayor sentido unir el libro de los Reyes con los trabajos proféticos que tenían estos personajes. Quedó claro, hermanos, el tema del por qué el libro se divide en tres secciones, diríamos. Quedó claro cuando ustedes escuchen el proto Isaías, el deutero Isaías, el trito Isaías. Cuando alguien les pregunte, ¿qué es eso del trito Isaías, del deutero Isaías, del proto Isaías? ¿Quedó claro, hermanos? Si no, Dani lo puede volver a decir. Bueno, el silencio acusa siempre. Más claro imposible, profesor. Gracias. Sí, sí, amigo. Viste que cuando uno expone, siempre uno tiene dos preguntas, o sea, dos reacciones. Si nadie pregunta es porque o no entendieron nada o lo entendieron todo. Bueno, es para que sientan un poquitito lo que es estar de este lado. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? Bueno, yo entendí que esto de los tres Isaías son como tres escritores distintos, según lo que yo comprendí de lo que hablaba el profesor, el hermano, ¿no? Según algunos Sí, estudios, son no tres es el tiempos mismo diferentes. Isaías, claro, pero no es el mismo Isaías el que escribe todo el libro como pensamos. No. A eso voy. Para mí eso quedó claro. No es que Isaías Ajá. escribió del 1 al 60 y pico, sino que No. obviamente fueron tres tiempos, sí, y El obviamente... Isaías que nosotros conocemos escribió del capítulo 1 al 39 sería, ¿sí? Claro, los El primeros primer capítulos. Isaías. Ajá. Bueno, ¿y ahí qué pasó con ese Isaías? ¿Se murió? Buena pregunta. ¿Murió? Sí, ¿De dónde sí, salió el segundo y el tercero? ¿Quiénes son los escritores? Bueno, sí, porque cada escritura se da en otro tiempo, ¿no? Este Isaías primero escribe cuando estaban ahí en Jerusalén, ¿no? Y después, bueno, el segundo Isaías, yo no sabría decirle exacto, no quiero meter la pata, pero creo que pasan como 200 años entre un Isaías y el otro Isaías.
aproximadamente. No sé si es correcta la información, Pastor Abraham. No pasan tanto, amigo, porque el Isaías histórico, con el último rey con el que tiene contacto es con Ezequías, y el hijo de Ezequías es Manasés, Ajá. que según la tradición lo asesina. Lo mató. Claro, Sí. y entonces tenemos el reinado de Amón, el reinado de Josías, y de Josías al destierro tenemos tres reyes más, y ahí vendría el destierro. Estamos hablando, no sé, tal vez 100 años, más o menos, Ajá. Bueno. Ajá. que pasó. Un siglo y poquito. Bueno, y ese tiempo también se da entre el segundo Isaías y el tercer Isaías aproximadamente también. Ujú. Mm. Gracias, hermano. Sí, bueno, yo sí entendía esa parte que Ahora, no es ahora, el mismo. Gracias. es muy importante saber lo siguiente, hermanos, en función de lo que platicó el pastor Dani en la clase. El primer Isaías va a tratar los aspectos históricos que tienen que ver con estos reyes, y que evidentemente va a haber un anuncio de destrozo o de invasión a Jerusalén. Isaías será un profeta que, contrario a lo que vamos a ver en los libros poéticos, como es los Salmos, Isaías va a estar en contra de Jerusalén. Los Salmos, el salmista dirá, subamos a Jerusalén, la ciudad de Dios, o el salmista dirá, Jerusalén es como el monte de Sión que no se conmueve. El salmista dirá, es mejor estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. En fin, habrá una exaltación a Jerusalén y habrá una exaltación al templo, y el profeta Jeremías habrá una condenación al templo. Y como dijo el profesor, incluso Isaías, perdón. Isaías, perdón, como dijo Dani, incluso le llamará una prostituta, porque evidentemente se había corrompido profundamente el templo. Ahora, esto, hermanos, tiene una razón de ser. No se sabe bien dónde nació el profeta Isaías. Ajá. Lo único que sabemos, como ya se expuso en clase, es hijo de un hombre llamado Amós. No es el profeta Amós, es otro Amós. Ajá. Y por lo que se cree, muchos pueden identificar el lugar de nacimiento de Isaías en Jerusalén. Si esto es correcto, hermanos, si el origen de Isaías es un origen jerosolimitano, Isaías estaba limitado por dos grandes, ¿cómo podríamos decirlo? Tenía dos grandes problemas. El primero de ellos era porque Isaías traía traía detrás, primero, que Jerusalén era la ciudad de Dios, que muchos años atrás se consideraba Jerusalén como la ciudad de Dios, y de esa tribu, de ese reino o de ese lugar, nacería el Mesías, porque la línea davídica, ¿no? El Mesías vendría de la línea davídica. Entonces, hablar en contra de estos dos elementos fundamentales, ¿no?, que le daban sentido al pueblo, fue lo que condenó al primer Isaías a tener resistencia, ¿no? Isaías incluso es muy irónico con las mujeres. Él tenía un gran problema con las mujeres de Jerusalén. Las mujeres de clase alta de Jerusalén. Dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y sus ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y hacen son con los pies. Bueno, alguien bien churra, viste, bien ahí, no sé qué sé, nariz alzada. Porque evidentemente lo que hace el primer Isaías es una gran denuncia social. Isaías no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Jerusalén, y principalmente en función de esta desigualdad social. Y entonces Isaías será un profeta ético, será un profeta que exaltará los valores del reino. Y además, Isaías, este primer Isaías, estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 39, es un Isaías que
va a ir siempre en función de las cuestiones políticas que existen entre los reinos. Entonces serán dos acciones muy interesantes. Ahora, el segundo Isaías viene en función, hermanos, porque el segundo Isaías del capítulo 40 al 50, ¿y qué es? Dani, es del... Sí, el segundo Isaías es del 40 al 54. Al 55, me parece. 55, ¿no? Perdón. 55, sí. Y entonces aquí se nota la mano de otro autor que en estos capítulos, hermanos, nunca se menciona más al profeta Isaías como tal. No hay una referencia histórica, ¿no? Sino que estos capítulos van a reflejar la condición previa al exilio o durante el exilio o casi a final del exilio, porque va a hablar acerca de esto. Va a hablar de un personaje llamado Ciro el Persa, que incluso, fíjense, este profeta anónimo, que no sabemos quién fue, seguramente fue alguien de la escuela de Isaías, ¿no? Durante todo ese tiempo, estamos hablando de un profeta que habla de Ciro el Persa como el ungido de Jehová, como el siervo de Yahvé. Muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante cómo este profeta le designa a una potencia invasora, ¿no? A una potencia extranjera como un brazo ejecutor de la justicia de Jehová. Y entonces esta segundo es Isaías, que se le llama el Deutero Isaías, va a hablar en función de lo que está sucediendo en el pueblo en el destierro. Y el tercer Isaías, como dijo Dani, va a hablar los aspectos escatológicos, va a hablar sobre el futuro glorioso de Sión, de Jerusalén. Verá una Jerusalén restablecida, resplandeciente, hablará acerca de cómo se miraría Jerusalén en el futuro. Y eso evidentemente es algo cuando sucede en la etapa de la restauración, después del destierro, y a ese se le conoce, a esa porción del 56 al 66. Al 66, el trito Isaías o el tercer Isaías. Sí. Y muy bien, recuperen la diapositiva del pastor Dani, que lo vamos a subir todas las presentaciones a la plataforma para que lo puedan tener. ¿Ok? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Excelente el esfuerzo. Lindas clases tuvimos hoy. Gracias. Lindas clases tuvimos hoy. Buenísimo. Me encanta, me encanta. Estoy feliz por ello. Y seguramente las clases que vengan también serán igual de lindas. Bueno, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Pues en la clase de profetas nos vemos hasta el próximo 25 de julio para clase de profetas. Mañana tenemos todavía clase de poéticos y sapienciales y ahí entramos a las vacaciones. ¿Ok? Y todos tomamos el crucero. Todos tomamos el crucero que compramos. ¿Tá? Bueno, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Los que se anotaron para el diplomado, nos vemos a las 8:30. Bendiciones. Chao, hermanos. Bendiciones.